El libro de Deuteronomios que nos convoca hoy es un libro que se escribe un mes antes de entrar a la tierra de Canaán. En Deuteronomio 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, la segunda ley, la ley que se da no en Horeb. Horeb es otro nombre para Sinaí, sino que se da en Moab. Moab es un territorio donde quedaba el monte Pisga, el monte donde Moisés vio la tierra y murió según el texto de Deuteronomio. Si uno va a Deuteronomio 32, 49, ¿sí me están escuchando? Sí, muy bien, Hermano, sí. Sí, muy bien. Si uno va a Deuteronomio 32, 49, desde el 48 dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió a Aarón su hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. El monte Nebo y en la cumbre del Pisga quedaban en la tierra de Moab, y la tierra de Moab quedaba al frente de Jericó, al otro lado. Desde ese monte se veía Jericó, se veía el Jordán, o se puede ver para las personas que todavía por allá. Y ahí es donde Moisés da esta ley, donde Moisés resuelve darle al pueblo esta ley. Por eso se llama Deuteronomio, una segunda ley, Deutero segundo y nomos ley en el griego. Entonces, esta segunda ley tiene ciertas características muy especiales. Hay mucha repetición en el libro de Deuteronomio. Hay mucha repetición. Por ejemplo, Dios dijo algo que no había dicho antes, que no había dicho en el Éxodo, en el Número, en Levítico, y es de enseñarle la ley a los hijos. ¿Dónde figura eso en Deuteronomio? ¿Enseñarle qué? La ley a los hijos. En el 6. Pero hay una repetición, eso figura en Deuteronomio 6, sí. Pero también está en Deuteronomio, voy a decirte en cuáles partes de Deuteronomio se encuentra. También está en Deuteronomio 4:9, y alguien que me lea. Alguien que me lea Deuteronomio 4:9. Hermano. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vuelve y se repite esa misma instrucción en el Deuteronomio 6:7.
Allí dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y vuelve y se repite en Deuteronomio 11, 18 y 19. Allí dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas y los ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces hay una repetición de la enseñanza de la ley que es porque piensan que él repitió tanto eso de enseñar la ley. Hermana Luz, ¿cómo está, hermana Uva? Dios le bendiga. Bien, gracias. ¿Por qué piensan que Dios repitió tanto que le enseñaran la ley a los hijos? ¿Por qué pensamos eso? ¿O por qué creemos eso? En el libro de Deuteronomio. Que ya había una nueva generación aquí que no había estado en el desierto y era necesario que ellos supieran lo que había pasado, ¿no? Eso, había una nueva generación, listo. Había una nueva generación que no conocía lo que Dios había hecho en Egipto para sacar al pueblo. ¿Sí o no? Pero esa nueva generación era la que iba a entrar. Esa nueva generación era la que iba a entrar a la tierra de Canaán. No iba a entrar los que habían salido. Yo no lee Deuteronomio 1:34 y lo voy a leer, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos y id al desierto, camino del Mar Rojo. O sea, esos iban a entrar, estaban a un mes de entrar a la tierra de Canaán, ya estaban al frente. Eso, aquí la acabé de leer al principio, que Moisés resolvió declarar esa ley cuando estaban allí en el Moab, en la tierra de Moab, al frente de Jericó, de este lado del Jordán. Ya están a puertas de entrar, entonces es necesario que esos niños entiendan, que esos hijos que ya están grandes, que de pronto nacieron en el desierto o que eran niños cuando salieron de Egipto, una segunda generación, ellos conozcan y tengan herramientas para enfrentar a esos pueblos que hay allá. Ellos van a entrar a una tierra pagana, una tierra donde hay brujería, donde hay idolatría, donde hay un montón de rituales paganos que está Dios previniendo al pueblo que se contamine con ellos a través de su ley. La ley es una manera de identificarse con Dios. Es el pueblo de la ley, es el pueblo diferente. Ya en Éxodo 19, 4 al 6, él les había dicho que ellos, si hubieran oído a su voz y guardaran el pacto, ellos serían su especial tesoro. Ya lo había dicho allá. En Deuteronomio 7:6 les dice que son especial tesoro, son especiales para él, pero porque él los escogió. Ya aquí está hablando de que él escogió ese pueblo para que fuera especial. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para ser de un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Ese es el asunto con el Deuteronomio. Es la reiteración de la ley. Hay mucha repetición en el libro. También se repite lo de la idolatría. Que mire, Deuteronomio habla sobre la advertencia contra la idolatría en Deuteronomio 4 del 15 al 19, 5 del 7 al 9, 6 del 12 al 15, 7 del 1 al 5, 12 del 29 al 31. Y se habla de un nuevo pacto que es Deuteronomio 29.1. Estas son generalidades del libro. Deuteronomio 29.1 dice Moisés, que es el que escribe el libro. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Ya hay un nuevo pacto. Es un pacto que dice, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Además del pacto del Sinaí, hay un pacto en Moab, antes de entrar. Y ese pacto recoge mucho de lo del Sinaí, pero también propone la gracia. Alguien me lee, por favor, Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Del versículo 5, por ejemplo, en adelante, hasta el versículo 14. Si quiere leerlo, Guillermo, léelo, por favor. Deuteronomio 30, del 5 al 14. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No estará en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del Jordán para que digas, el del mar, sí, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Este último versículo es parecido a Romanos 10, 8, 9, ¿cierto? La palabra de fe que predicamos. Ya, todo esto está apuntando a que Dios va a hacer algo para que el pueblo se convierta. Está apuntando a la gracia. En Deuteronomio ya se muestra que va a haber que hay una gracia de Dios sobre el pueblo, que ha sido escogido, que es especial porque Dios lo escogió, que cuando lo lleven cautivo, Dios mismo lo va a rescatar y lo va a hacer que sea un pueblo que anhele vivir para Dios. Dios mismo va a circuncidar su corazón para ser un pueblo que anhele vivir para Dios. Esa es la conversión. Ahí ya se muestra una conversión que no es de una acción del hombre, sino que es Dios actuando
en el hombre para que el hombre sea un instrumento de Dios para su gloria. Allí ya se nos muestra eso al final del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es especial. Tiene este ingrediente, por eso allí dice que es una ley además de la que se dio en Horeb. O sea que ahí ya se vislumbra como esa transición hacia un nuevo pacto. Ahí ya se puede como ver esa transición. Tengo una pregunta y quiero que alguien si ha leído, porque hay muchas cosas, se leen muchas cosas al respecto. Tengo una pregunta. ¿Por qué dice ahí en Deuteronomio 32 que leímos ahora y sobre todo en el 34? Deuteronomio 34, 5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Allí se nos dice que Dios lo enterró, que Dios lo sepultó y que nadie conoce el lugar de su sepultura. Tengo una pregunta. ¿Por qué aparece entonces con Elías en la transfiguración? Entonces, ¿Por qué aparece entonces con Elías en la transfiguración? Si la Biblia dice que el Señor Jesucristo es la primicia de los que murieron, de los que resucitaron. Primero los Corintios 15, 20. Dice la Escritura. Primero los Corintios 15, 20. Dice la Escritura. Hablando de Jesucristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y Colosenses 1:18 también dice más o menos lo mismo. Colosenses 1:18 dice: y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿Moisés resucitó antes que él o qué? Porque eso está contradiciendo el texto en 1 Corintios 15, 20 y en Colosenses 1:18. ¿Qué pasa allí? ¿Qué podemos decir al respecto? Que es una visión que le permitió ver el Señor Jesús a los apóstoles, una visión del futuro, de lo que pasaría. No estamos hablando del Deuteronomio, hermana, estamos hablando del Deuteronomio. Ah, O sea, que por qué. Ah, ya. ¿por qué Bueno, Moisés, si murió y Dios lo enterró y nadie sabe dónde está su cuerpo? Porque es lo que dice allí en Deuteronomio 34, 5, de 5 al 7. ¿Por qué aparece con Elías en la transfiguración? Elías fue O será, arrebatado, será hermano que el Señor lo traspuso, el Señor se lo llevó sin que viera muerte. pero es que el texto dice aquí no, que dice que lo murió enterró. y que lo sepultó. Aquí dice el texto. Estamos leyendo aquí en Deuteronomio 34 del 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Pero enseguida dice algo interesante, dice: sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea que es como si fuera una muerte para las cosas de este mundo,
pero Dios se lo guarda para sí. Eso que parece, porque si dice que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces, es como que Dios no lo deja entrar a Canaán y lo hace pasar por un estado de muerte, pero que sigue estando vivo, no pierde su vigor. Eso es raro, eso no tiene como explicación. Y es una de las cosas que quedan borrosas en la revelación. La palabra de Dios, aunque está revelada, tiene cosas que no son claras. Primero los Corintios 13:9 dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que Moisés no pudo haber resucitado, porque entonces eso contradiría primero los Corintios 15:20 y Colosenses 1:18. Sabemos que Moisés estaba en la transfiguración. Tenemos otro texto que nos habla de eso, que es Judas 9. Judas 9 nos dice que cuando el arcángel Miguel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, o sea, como que peleaba a ver quién podía llevarse el cuerpo de Moisés. Entonces, no parece que hubiera estado enterrado, sino que Dios lo levanta muerto para este mundo, pero, o enterrado para este mundo, pero vivo para Dios. Es algo extraño. Y es una de las controversias que presenta el libro de Deuteronomio. Es una de las controversias, muy grande esa controversia. Los críticos de la Biblia atacan ese punto. Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Sabemos que él apareció con Elías en la transfiguración. Y sabemos que hablaron con Jesús en el monte allí, en el monte santo. Eso es un hecho. Pero no podemos decir que entonces Moisés resucitó, porque contradiríamos lo que dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios 15:20 y en Colosenses 1:18. Tenemos que tener eso claro. De Elías no tenemos problema porque Elías no vio muerte. Pero aquí se está diciendo que Moisés murió. Sí, para que tengamos en cuenta eso. Ahora, el libro de Deuteronomio se divide en 4 secciones. Yo les voy a mandar todo esto ahora, tranquilo. Se divide en 4 secciones. La primera es de los versículos 1:1 al 4:43, que es el recuerdo de la obra de Dios en el pueblo. Moisés le recuerda al pueblo la obra de Dios. Y muchas de las cosas que se dicen ahí vuelven y se repiten en todo el desarrollo del libro. La segunda sección es la promulgación del pacto de la ley como instrumento de identidad, que va de Deuteronomio 4:44 al 26:19. La tercera es la importancia del cumplimiento del pacto de la ley, de Deuteronomio 27:1 al 30:20. Y la cuarta es la continuidad, que la continuidad del pueblo depende del pacto de la ley. O sea, que el pueblo continúa siendo pueblo por el pacto de la ley, según está en Deuteronomio, que es la última porción, 31:1 al 34:2 al 34:13, 34:13, que es donde, perdón, 34:12 es que es, 34:12, que es donde termina el libro. Entonces, tenemos 4 bloques. Tenemos que estudiar cada bloque. Entonces, tenemos que empezar
por el primer bloque. El primer bloque es del 1.1 al 4.43. De Deuteronomio 1.1 al 4.43. Y lo vamos a estudiar en la primera porción, que es del 1.1 al 8. ¿Quién me quiere leer esa porción? De Deuteronomio 1.1 al 8. Dice la palabra de Dios. 1:1 al 8. Deuteronomio 1.1 al 1.8, sí, del 1 al 8. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Eshterot y Disaac. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Hasta el 9. Sí, sí, hasta el 9. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. En aquel tiempo, No, ahí, yo... 9, 8, no, Sí. 8, hasta el 8, hasta el 8. Bueno, hasta el 8, listo. Hasta el 8, sí. Yo me equivoqué, hasta el 8. Hasta el Entonces, 8, sí. ahí tenemos el Ahí momento ya viene. que Moisés resuelve dar esa ley, darle al pueblo este libro, mejor dicho, darle oralmente este libro. En ese momento resuelve. ¿Por qué resolvió Moisés en ese momento dar ese libro? Porque fue el momento en el que resolvió Moisés hacerlo. Tenemos que hacerle preguntas al texto así, porque el texto en el versículo 5 dice: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. ¿Por qué Moisés resolvió ahí? Yo pienso que era necesario hablarles de las cosas que Jehová le había dicho a él, porque ya se estaban acercando a la tierra que Dios les había dicho. Listo. Lo interesante es que, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo del 41 al 46, se narra que ellos, después de que vinieron los espías y que Moisés les dijo que no iban a entrar y todo eso, ellos se fueron a luchar contra Orma. Y Moisés les dijo que no fueran, que los iban a derrotar. Y sin embargo ellos fueron. Ellos como que dijeron: no, vamos a demostrar que sí somos capaces, que sí somos valientes. Y se fueron en sus fuerzas a luchar contra Orma. Moisés les dijo que no subieran y ellos fueron derrotados. Después de eso, hay una derrota de Sehón. Israel derrota a Sehón e Israel derrota a Og, rey de Basán. Listo. Y mire que en el capítulo 1, versículo 4 dice: después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astoret, en Edrei. O sea, ahí es cuando Moisés resuelve darle la ley al pueblo, darle esa ley al pueblo. Y si uno mira en el Deuteronomio, ahí en los versículos que dice, por ejemplo,
cuando los espías de Josué, que Josué envió a Jericó, ellos volvieron con una actitud muy diferente a los espías que Moisés había enviado. ¿Se acuerda que Josué envió unos espías a Jericó? Eso está en Josué 2, 23, 24. Eran 2 espías. Y ellos volvieron con una actitud muy diferente. Ellos dijeron, Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos. Y en Deuteronomio 2, 33, 37, que es cuando se habla de Deuteronomio 2, 33 a 37, dice, y en Deuteronomio 3, del 3 al 11, aparece la palabra Jehová nuestro Dios entregó, otra vez, entregó. Este término es que lo dio, que Dios lo entregó. O sea que cuando Moisés ve que el pueblo ya ha obtenido 2 victorias, ya se repone de esa derrota de Orma, él le decide entregar al pueblo, le da, emprende. La palabra resolver es emprender. Supo que era el tiempo en que había que reforzar la ley al pueblo, porque el pueblo ya se había repuesto de lo que había pasado antes, de la derrota. Se había repuesto de la derrota de Orma, y ahora había una confianza en el pueblo, y por eso ya él decide darle la ley ahí. Es como la señal que él tiene para darle la ley, para darles a ellos la ley. Y enseguida les dice, mirad, ya que enseguida dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. En Horeb es Sinaí. Mire que él está haciendo un recuento. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Porque el pueblo estuvo bastante tiempo allá. ¿Por qué? Porque el pueblo se quedó mucho tiempo ahí. ¿En qué lugar? En Horeb. Miren, versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. O sea, Moisés está haciendo un recuento. Cuando le da la ley, está haciendo un recuento de que Dios les habló allá en Horeb. Y lo primero que les digo es que habían estado mucho tiempo allá. ¿Por qué habían estado mucho tiempo allá? ¿Quién se acuerda lo que dice el libro de Éxodo? El pueblo se movía cuando ¿qué se movía? Cuando la nube se movía. Y cuando la nube no se movía, el pueblo no se movía. O sea que no fue que el pueblo se amañó mucho allá, sino que Dios determinó que ese pueblo estuviera mucho tiempo allá. La nube estuvo quieta y después el pueblo, ya cuando Dios le dijo, salga, la nube se movió y el pueblo salió. O sea, ya era tiempo de ir a Moab, de hacer toda esa travesía y subir hasta Moab. Y ahí fue, en ese camino a Moab fue que derrotaron a esos reyes. Y ya están en Moab, y entonces Moisés les dice, bueno, ahora vayan al monte del Amorreo. Cuando les dijo allá, les dijo, vayan al monte del Amorreo, ya no se queden aquí, vayan, entren a la tierra, mire que yo las he entregado en sus manos. O sea que ya había una confianza en el pueblo que podía, como que animado por esas victorias que había tenido contra Og y contra Sehón, rey de Basán, ese pueblo ya se animó a seguir adelante. Es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, porque a nosotros Dios no nos mandó a conquistar una tierra, sino que a nosotros Dios nos mandó a proclamar el evangelio. Y muchas veces nosotros nos podemos desanimar en la proclamación del evangelio. Nosotros podemos decaer cuando no vemos resultados. Y Dios tiene tiempos de espera. Dios tiene tiempos de espera para que nos fortalezcamos en Él y podamos
cumplir la misión. Ese tiempo de espera que tuvo con ellos fue en Horeb. Allí Dios no se movió, la nube no se movió. Si uno mira Éxodo 40, 36 a 37, allá dice que el pueblo se movía cuando la nube se movía. Y si la nube no se movía, el pueblo no se movía. O sea, era Dios el que determinaba cuándo se movía. Y Dios tiene que determinar eso también en nosotros. Nos tiene que a nosotros convencer de que hay momentos de espera, hay momentos en que nosotros debemos tener pausa, que nosotros debemos estar quietos, que nosotros debemos estar en comunión con Él y no en tanto activismo. Muchas veces nos dejamos llevar por el activismo y no entendemos los tiempos de Dios. Aquí hay algo interesante sobre los tiempos de Dios. Para la obra que tenemos que hacer nosotros, que es predicar el evangelio, llevar el evangelio, enseñar la palabra, mostrar a Cristo, dar a conocer a Cristo. Nos podemos cansar de estar haciéndolo y no ver resultados. Necesitamos también saber cuándo tener pausa. Necesitamos también saber cuándo estar quietos, cuándo estar en el regazo de Dios apacible. Necesitamos también saber eso nosotros. Porque al igual que a ellos, Dios a nosotros también nos dio una misión. Dios a nosotros los anima a confiar absolutamente en Él. Y ese sería como el bosquejo para nosotros. Dios nos anima a confiar absolutamente en Él. Desde el momento en que recibimos su palabra. Mire que Moisés dice que Dios ya le había dado esa palabra. Dios ya le había dado esa ley. Pero Él no se la entregó al pueblo. Nosotros recibimos la palabra. Desde ese momento que recibimos la palabra, nosotros somos llamados a confiar en su palabra. Absolutamente en Él. En esa palabra Él nos dice todas las cosas que Jesucristo manda acerca de nosotros. Así como Moisés les dijo todas las cosas que Dios había mandado acerca de ellos. A nosotros nos dice todas las cosas que el Señor nos manda acerca de nosotros. Y no solamente que confiamos en que ellos derrotaron a unos pueblos, sino que nosotros sabemos que el Señor derrotó a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Para nosotros esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Que Él nos dice todas las cosas. Desde el momento que recibimos su palabra. Él empieza a hablarnos desde el momento que recibimos su palabra y nos da la seguridad de que Él derrotó a nuestros enemigos. Que nuestros enemigos están derrotados. Que nosotros estamos en un camino en el cual Él nos guarda, Él nos dirige, Él nos protege, porque Él ha derrotado a nuestros enemigos. Ya el pueblo estaba como seguro que podía ir a Moab, que podía caminar, que podía avanzar, porque había visto cómo Dios había derrotado a sus reyes. Nosotros también tenemos que estar seguros de que nosotros tenemos en Cristo todo lo que necesitamos para proclamar el evangelio, porque Él ha derrotado a todos nuestros enemigos, porque Él es el que ha derrotado a todos nuestros enemigos. Eso es como lo primero que nosotros encontramos ahí. Lo segundo es que en todo lugar Él nos declara su palabra. No solamente en un monte o en otro monte, en todo lugar Él nos declara su palabra, porque el Señor resolvió declarar su palabra a la iglesia. Él resolvió darle su palabra a la iglesia. Y en el tiempo preciso. Sabemos que en el momento en que Él declaró, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Entendemos que nosotros hacemos parte de esa manada pequeña y que somos portadores del reino de los cielos
y que nuestra misión es llevar ese reino de los cielos a otras personas, y que el tiempo es el tiempo de Dios, que la palabra no está lejos, que la palabra está ahí, está cerca de nosotros, que nosotros podemos llevar esa palabra en todo tiempo. Como le dijo Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo tiempo. Nosotros estamos llamados en todo tiempo a llevar la palabra, pero tenemos que tener también el discernimiento para poder nosotros tener la pausa cuando sintamos que estamos como estresados, que estamos perdiendo comunión con el Señor por el activismo. Tenemos que calmarnos, tenemos que postrarnos, tenemos que doblegarnos ante Él, porque Él es el que nos da la fuerza, así como a ellos los fortaleció en esas victorias que tuvieron. Él a nosotros nos fortalece en su presencia para que podamos cumplir la comisión. La comisión que tenemos no es conquistar la tierra. La comisión que tenemos es llevar el evangelio. Pero Dios sigue siendo el mismo y sigue obrando de la misma manera, sigue fortaleciéndonos, sigue dándonos ánimo para que cumplamos la comisión. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero que vemos en este pasaje para nosotros, lo tercero que vemos en este pasaje para nosotros es que ¿cuál es el propósito por el cual la palabra nos fue dada? Propósitos por los cuales la palabra nos fue dada. A ellos les dio la promesa y les dijo, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ese era el propósito, de ellos ir, volver allá, avanzar, seguir adelante, ir a conquistar esa tierra. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros cuando nos dio la palabra? Primero, investirnos de su poder. Él nos inviste de su poder. En Lucas 24:49 podemos leer. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, esa promesa que ellos tenían de una tierra, nosotros, Dios nos da la promesa del Espíritu Santo para que su palabra sea poderosa en nuestras vidas, para que su palabra ejerza por el Espíritu Santo ese poder en nuestras vidas transformador, y para hacernos sus heraldos a toda la tierra, ya no para ir a conquistar una tierra, sino para hacernos sus heraldos a toda la tierra. Hechos 1:8. ¿Y cómo nos hace sus heraldos? Afianzándonos para el ministerio de la reconciliación. Así como a ellos los afianzó por medio de esas victorias, a nosotros nos afianza en él para el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación. Segunda a los Corintios 5, del 17 al 20. Y nos envía sus labores en las cuales él nos metió. Él nos metió en sus labores, la gran comisión. Es algo que él dio a la iglesia. Él nos metió en esas labores. Y así nosotros podemos llevar la bendición prometida a Abraham y confirmada a Isaac y Jacob. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A Abraham en Génesis 12:3, a Isaac Génesis 26:4 y a Jacob Génesis 28:14. Y a nosotros Gálatas 3:13 y 14. Allí dice que para que la bendición de Abraham nos alcanzase también a los gentiles a través de la iglesia. Entonces, en Deuteronomio podemos encontrar que esa fortaleza que el pueblo recibió, que le dio a Moisés el discernimiento para decir, bueno,
ahora sí les voy a dar la segunda ley porque ya estoy seguro vamos a entrar. Aunque yo no voy a entrar, él les explica que no va a entrar. Pero ellos van a entrar. Entonces, y van a poseer esa tierra, van a tener el ánimo para hacerlo. Nosotros también tenemos una promesa, y es la promesa de que nosotros somos heraldos de Dios para que muchos conozcan de Cristo. Y Él nos ha investido con su poder, el poder de lo alto. Él nos ha dado lo que necesitamos y nos ha metido en sus labores para que esa bendición de allá, en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, se cumpla en la iglesia y a través de la iglesia para alcanzar a todos aquellos que el Señor llama, que el Señor escoge, porque este pueblo, Deuteronomio 7:6, el Señor le dijo, ustedes son un pueblo especial porque yo los he escogido, no porque ellos habían cumplido la ley, ellos no la cumplieron. Sin embargo, Él dice ahí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Esa primera porción para nosotros nos da muchas pautas. Nos dice, hay momentos en que es necesario frenar, es necesario estar quietos, es necesario estar en comunión con Dios. Esa comunión con Dios no debe fallar en la vida de nosotros. Esa intimidad con Dios. El ministerio no nos puede quitar la intimidad con Dios. La obra del evangelismo, la obra del pastorado, la obra de la enseñanza de la palabra, cualquiera sea el ministerio, no debemos ejercerlo sin estar en comunión con Dios. Aleluya. Si estamos perdiendo la comunión con Dios y ya no tenemos tiempo de orar, de estudiar la palabra, de pasar tiempo con el Señor, porque estamos muy ocupados, es hora de hacer un alto, de revisar, de hablar con Dios, de pedir esa dirección de Dios para que las cosas puedan hacerse mejor, para que nuestra vida cristiana tenga más propósito, sea más especial ese propósito, alcance el propósito de Dios. Es interesante que lo que sigue ahí es un nombramiento de jueces. Mire que ahí en el versículo 9 hay un título, y es cuando Yetro le dijo a Moisés que él no podía hacer el trabajo solo, que él no podía pararse a oír los problemas de todo el mundo, sino que necesitaba nombrar gente que le ayudara con eso. También nosotros no podemos resolver los problemas de todo el mundo. No podemos. Nuestro llamado no es a resolver los problemas de todos. Tenemos que tener eso claro. Necesitamos saber que hay un propósito con el llamado de la iglesia. Y es que la palabra de Dios sea predicada, sea Dios exaltado, sea pregonado el evangelio. No es conquistar la tierra, es la gran comisión. Ese es el propósito. Y en ese propósito Dios nos afirma. Dios nos muestra que hay tiempos para estar con Él, en que estamos quietos y estamos recibiendo de Él. Y ojalá siempre estemos recibiendo de Él y al mismo tiempo ejerciendo los dones, los ministerios que nos haya dado. Porque así como Él estuvo con Moisés, y así como estuvo con Josué, y así como estuvo con el pueblo, con los que entraron, Él también está con su iglesia, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y en la misma gran comisión dice, he aquí yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que creer lo que el Señor dice y saber que el Señor a nosotros nos ha dado su palabra para afianzarnos, para afirmarnos
nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que podamos ser sus testigos, porque ese es el propósito, testificar de Cristo a un mundo que no le conoce. Israel tenía ese propósito. Israel tenía el propósito de llevar el conocimiento de Dios a las naciones y no alcanzó el propósito. No alcanzó el propósito porque se contaminó con los ídolos. Aquí en Deuteronomio hay muchas referencias a la idolatría. Yo se las dije al principio, hay varias citas que hablan de la idolatría. Hay varias referencias a la idolatría. Por ejemplo, está en Deuteronomio 4:15 al 19, Deuteronomio 5 del 7 al 9, Deuteronomio 6 del 12 al 15, 7 del 1 al 5 y 12 del 29 al 31. Porque era uno de los problemas que había, la idolatría. ¿Qué pasa con mi cámara? Se enloqueció. En lo que se da la cámara. ¿Sí? Era uno de los problemas que había en el pueblo, la idolatría. Que el pueblo, que el Señor sabía que el pueblo iba a tener ese problema cuando entrara. Ya lo había tenido sin entrar, ya se habían hecho becerros de oro. Ya ellos, incluso el profeta Miqueas, dice por allá que ellos en el desierto también enarboldaron el tabernáculo de Moloc. No solamente ellos estaban rindiéndole culto a Dios, ellos le rendían culto a los dioses, de los pueblos paganos, aún en el desierto. Y Moisés sabe, ellos van a entrar a una tierra donde hay mucha idolatría y está pendiente, está temeroso de que ellos caigan en la idolatría. Y por eso es que les refuerza tanto el no hacerse ídolo. Nosotros tenemos la capacidad de no adorar ídolos de metal, de madera, de yeso. Ya sabemos que esos no son dioses. Sin embargo, hay veces nos hacemos ídolos. Nos hacemos ídolos que le quitan a Dios el primer lugar. Entonces, para recapitular entonces, nuestra misión es llevar el evangelio y para eso Dios nos ha metido en sus labores, nos ha dado su palabra en todo tiempo y nos ha dado su Santo Espíritu para darnos el poder para hacerlo. Y también espera que nosotros podamos tener pues pausa en los momentos en que necesitamos tener pausa. Esta cámara está toda rara. Está más rara que un avión.